¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Son preguntas que, bueno, nos hemos hecho todos alguna vez. Pero para el autor Saúl Alonso Zabala Ortiz, esta búsqueda fue mucho más allá. Se convirtió en un viaje alucinante por la historia, la mitología y, sobre todo, por los secretos de su propia familia en México. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Y todo arranca con esta pregunta. Así de simple y a la vez tan compleja. ¿Qué somos? Una pregunta que le rondaba la cabeza al autor desde que era un crío. Es que él creció en medio de un mosaico cultural que era fascinante, sí, pero también súper confuso. ¿Eran descendientes de los pueblos originarios o de los conquistadores españoles? La respuesta, como vamos a ver, no era nada, pero que nada sencilla. Es que, a ver, por un lado, le alucinaban las danzas sagradas, las pirámides en ruinas, todos esos símbolos de un pasado indígena potentísimo. Pero por otro lado, iba a esas catedrales católicas imponentes que, mira qué ironía, a veces estaban construidas con las mismísimas piedras de esas pirámides. Vamos, dos mundos que chocaban de frente, constantemente. Así que claro, esta primera etapa de su vida estuvo totalmente marcada por mensajes contradictorios. La confusión no era solo algo que estuviera en los libros de historia, no, es que la vivía dentro de su propia casa. Y eso, claro, le generaba una duda existencial muy profunda. Y por si fuera poco, para echar más leña al fuego, estaba la presión familiar. Sus propias abuelas le decían aquello de que había que mejorar la raza, que tenía que casarse con alguien de piel más clara. A ver, pongámonos en su lugar. ¿Qué podía tener de malo ser moreno? ¿Por qué había que mejorar algo que era, pues, su propio origen? Es tremendo. Su padre, intentaba simplificarlo todo con una sola palabra. Le decía, hijo, somos mestizos. Pero esa etiqueta, la respuesta oficial, en lugar de aclararle las cosas, lo que hacía era abrirle todavía más interrogantes. No era suficiente para explicar toda la carga emocional y el peso de la historia que él sentía. El punto de inflexión, el momento clave, llegó cuando su padre le enseñó el famoso mural La fusión de dos culturas. Se supone que representa una unión armoniosa. Pues bien, el autor no vio nada de eso. Su reacción fue visceral, de pura rabia. Para él, lo que veía ahí era devastación, muerte y un abuso de poder gigantesco. Y así, con 19 años y ya harto de tantas dudas, decidió que se acabó, que iba a emprender su propia investigación, un viaje totalmente personal para intentar descifrar por fin el enigma de sus raíces, pero con sus propios ojos, bien lejos de las versiones oficiales. Y esta búsqueda le llevó por 4 caminos muy distintos. Primero se sumergió de cabeza en la herbolaria, en las plantas medicinales. Luego exploró el mundo del chamanismo y los rituales ancestrales. Después se puso a estudiar a fondo los grandes imperios mesoamericanos. Y por último se centró en investigar la historia específica de su propia región. Y aquí, ojo, llega un momento crucial. Cuando estaba estudiando esas grandes civilizaciones del centro de México, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Los dioses, la agricultura que dependía de la lluvia, el maíz, todo eso le sonaba chino. Era completamente ajeno a su realidad, a la vida en el desierto del noroeste. Su historia tenía que ser otra. Este descubrimiento cambia el foco por completo. La clave no estaba en la gran Tenochtitlán, ¿no? Estaba en la historia que a menudo se ignora, la de los pueblos del norte de México, y en su encuentro, que fue brutal, con el colonialismo. Aquí el autor hace una distinción que es fundamental. Mientras que la conquista española en el centro del país acabó, para bien o para mal, en una mezcla racial, el mestizaje, la invasión anglo-europea en el norte tenía un objetivo muy diferente y, si cabe, todavía más brutal: el exterminio. Y a los que sobrevivían, confinarlos en reservas. Y ojo, que esto no es una lección de historia abstracta, ni mucho menos. Pueblos como los yaquis de Sonora sufrieron una violencia terrible. Durante la época del Porfiriato se llegaron a pagar recompensas por sus cabezas, simplemente para limpiar el terreno y dejar paso libre a las compañías mineras. Una realidad desoladora. A pesar de todo esto, cuando el autor se unió al movimiento indigenista en los años 90, la decepción fue tremenda. Descubrió que muchísimas tradiciones se habían perdido y que el propio movimiento estaba lleno de contradicciones. Y esto le llevó a abandonar ese camino con 26 años. Y justo ahí, cuando parecía que había llegado a un callejón sin salida, la respuesta apareció donde menos se lo esperaba. No estaba en los grandes relatos históricos, ni en los movimientos políticos. Estaba en la pequeña, pero extraordinaria, historia de su propia familia. El escenario de la gran revelación fue un simposio de historia regional, y allí su propio padre, que se había pasado años investigando su genealogía, presentó los resultados de su trabajo. La respuesta, increíblemente, había estado en casa todo ese tiempo. Y es que la historia que descubre es una pasada.
A mediados del siglo XIX, un español de Asturias, un tal Casiano Valdés, llegó a Sonora buscando oro. Y allí conoció y se enamoró de Francisca Torres, una mujer yaqui. Pero la comunidad no lo aceptó, así que tuvieron que huir. Se establecieron en Baja California, y allí nació su bisabuela, Teófila. Y esta mujer a su vez tuvo 14 hijos, entre ellos Flavia, la abuela del autor. Y aquí la tenemos. Por fin podemos ponerle cara a esa historia. Ella es Teófila Valdés Torres, la bisabuela del autor. El nexo real, de carne y hueso entre esos dos mundos, el español y el yaqui. De repente, la historia deja de ser un concepto abstracto y se convierte en familia. Y esta es su abuela, Flavia, la hija de Teófila. La conexión se hace aún más cercana, trayendo esa historia tan compleja de supervivencia y de amor directamente hasta el presente. Así que, esta es la gran revelación. Su mestizaje no había nacido de la violencia de la conquista de Tenochtitlán, como siempre había pensado. No, fue el resultado de lo que él llama una conquista del amor y de una lucha compartida por sobrevivir en un entorno tan hostil como el desierto. Una narrativa personal completamente nueva. Claro, con esta historia familiar en la mano, de repente todo encaja, todas las piezas del puzzle caen en su sitio. El autor por fin encuentra una manera de reconciliar todas las contradicciones de su pasado, y sobre todo, de darle un nuevo sentido a su presente. Pero es que la cosa va más allá. Descubre que su tatarabuela, Francisca, la mujer yaqui, era una chamana, una curandera. Y esa herencia de sanación no se perdió, sino que evolucionó. En su familia, ese don ancestral ahora se manifiesta a través de la ciencia, de la medicina, la farmacia, la psicología. No es una contradicción, es una continuación. Y es así como por fin entiende qué es eso del camino del guerrero. No va de batallas externas, no, va de seguir un camino con corazón. Es la idea de que un ser humano no está completo del todo hasta que conoce y es capaz de contar su propia historia, una que le dé sentido y un propósito en la vida. Al final, la Odisea de Saúl Zabala Ortiz es un recordatorio muy potente de que la identidad es mucho más que una simple etiqueta en un censo. Es un relato que se teje con hilos de amor, de lucha y de memoria. Y claro, nos deja pensando, ¿qué historias inesperadas, qué conquistas de amor y supervivencia se esconden en nuestro propio pasado? Ahí, esperando a que alguien las descubra.